Bueno, en primer lugar, darte las gracias, has sido súper generosa. Muchísimas gracias por las cosas que has dicho. Muchas gracias por tenerme aquí, porque os guste, os apetezca escuchar esta locura en la que me metí hace unos años. Y bueno, yo, como bien has dicho, yo soy Paz Huergo, soy española, pero me pasa como a Lucero, ya tengo el corazón dividido entre España y Ecuador. Ya soy medio ecuatoriana. Por el pelo no, pero por el corazón sí. Bueno. Yo llegué, veréis, yo siempre he querido dedicarme a temas de cooperación, pero bueno, tú sabes que a veces la vida te va llevando por otros caminos y soy economista, me he dedicado a la banca, luego trabajé muchos años en el sector de la decoración. Y bueno, uno va cumpliendo años y va haciendo balance y un día se plantea que por qué no ha hecho lo que siempre quería. Y en ese punto estuve yo hace 7 años. Entonces vine a Ecuador durante mis vacaciones, el mes de agosto que tenemos todos en España, y vine de voluntaria de una ONG española. Bueno, unas vacaciones diferentes, pero bueno, yo ya tenía algo ahí como... ¿Y por qué llegué a Ecuador? Pues supongo que porque el destino me trajo aquí, porque en ese momento había varias opciones. Podía haber ido a Paraguay, a Bolivia, a otros proyectos que tenía esta ONG en otros lugares, pero me dijeron que en el sur de Ecuador había unos grupos de mujeres en situación de pobreza que estaban intentando recuperar labores de artesanía para tener un ingreso y que necesitaban a alguien con un perfil como el mío, pues de conocimientos de comercialización, de poder hacer temas de cálculos de rentabilidad, etc. Y yo dije, bueno, pues me voy a Ecuador. O sea, tengo que ser sincera, en ese momento me daba igual venir a Ecuador que a cualquier otro lugar. Pero bueno, lo que os digo, supongo que era el destino y aquí sigo, 7 años después. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que era lo que quería hacer. Fui al tiempo, bueno, pedí 3 meses de permiso, volví así varias veces hasta que ya decidí dejar mi trabajo en España. Yo trabajaba en una empresa de decoración muy importante en Madrid y me vine aquí, estuve un año de voluntaria conociendo otras zonas porque al principio estaba en el sur. Fui conociendo más los problemas que tenían las mujeres para comercializar por distintas razones que ahora si queréis vemos. Y en el 2017 creé Proyecto Shamu. Proyecto Shamu, que es un proyecto solo mío, o sea, me refiero, no dependo de ninguna organización, ni de ninguna ONG, ni nada. Y aquí sigo, 4 años después, peleando mucho, luchando mucho. Vivo aproximadamente 6 meses al año en Ecuador, donde se hace todo el tema, las artesanías, conocemos nuevos grupos de mujeres, intentamos incorporarlos al proyecto. Y luego con todos mis bultos me vuelvo a España a buscar clientes, a dar a conocer el trabajo, el proyecto, las artesanías, a vender para recuperar todo eso y volver otra vez para acá a empezar otra vez. Entonces eso es un poco, no sé si en grandes pinceladas, un poco lo que hago y quién soy yo. Muy bien, eso lo has dicho fantásticamente bien. Bueno, pues por mi parte creo que hablo un poco en nombre de todos. Ha sido una valiente porque creo que no es fácil dejar una vida al uso, ¿no? Como la que podamos tener cualquiera y decidir llevar a cabo una aventura, un sueño, de alguna manera, ¿no? Llevar a cabo un proyecto y hacerlo realidad. Así que es fantástico. Sí, es un proyecto vital que realmente muy meditado, porque bueno, yo no tengo 25 años ya, dejaba una situación muy cómoda en España, muy fácil y efectivamente sí, lo pensé, pero siempre asumes riesgos. Y bueno, a veces hay momentos duros, difíciles, de soledad también, que estás muy lejos y de todo, pero bueno, el balance sigue siendo positivo y es como mi criatura. Yo soy muy pesada cuando hablo de Proyecto Shamu, mucho. Tengo que preguntarte, porque antes lo comenté, pero he querido dejarte a ti como alma mater de Shamu, que nos expliques el significado de Shamu y el porqué de este nombre. Pues verás, yo estaba buscando un nombre que identificase el origen de los productos, de las artesanías,
pero que fuese fácil de pronunciar en español, porque el quichua a mí me parece imposible. Pero a la vez que tuviese significado, porque claro, si la palabra es muy bonita, pero significa puerta, pues no nos sirve. Entonces, Shamu significa futuro, porque el objetivo es ese, mejorar el futuro de la gente con la que colaboramos. Una vez una persona, un indígena me dijo que más que futuro significa lo que está llegando, que me pareció todavía mucho más bonito el significado, ¿no? O sea, es algo, porque dice que al futuro nosotros vamos, pero que Shamu llega hasta nosotros, porque es lo que está llegando. Y bueno, más o menos, o sea, un poco mezclando esos dos conceptos, ese es el significado. Entonces, bueno, el objetivo de Shamu que es mejorar el futuro de las personas y especialmente de las mujeres con las que colaboramos. Muy bien. ¿Por qué no nos dices cómo son las artesanas con las que trabajáis? Es decir, qué tipo de artesanía hacen, en qué zonas también están, en qué zonas se encuentran. Háblanos un poco de las zonas con las que sueles trabajar. Bueno, hay muchas similitudes. Vais a ver cuando estemos comentando que hay muchísimas similitudes con lo que ha contado Lucero antes. Entre otras cosas, porque cuando el imperio inca se va creciendo y empiezan las guerras y las conquistas, una de las cosas que hacían como una forma también de debilitar al enemigo, digamos, es desplazar a los grupos. Por ejemplo, hay un grupo que dicen en Ecuador, un grupo o sea, unos indígenas de Saraguro que están en el sur de Ecuador, que son los más antiguos de la zona, que provienen de Bolivia. Parece que en esa forma, ya te digo, y los iban desplazando. O sea, el mundo indígena tiene un vínculo con la Pachamama, con la tierra, con la madre tierra, importante. Cuando a ti te desarraigan, pierdes tu poder, o en esos momentos era como funcionaba. Entonces, todo eso implica que hay similitudes, porque se han ido moviendo a lo largo de los siglos, y entonces hay similitudes en el tipo de artesanía, por ejemplo, que ha comentado. Yo estaba viendo cosas que me recordaban mucho a otras que se hacen aquí, pues pequeñas variaciones. En Ecuador, que es un país muchísimo más pequeño que Perú, tiene una artesanía inmensa, inmensa. Ecuador es un país pequeño, pero tiene una enorme biodiversidad. Tiene las Islas Galápagos, tiene la costa, tiene la sierra, que es la zona andina, y tiene la Amazonía. Hay muchísimo, pero si destacamos tenemos las sigras de cabuya. Las sigras de cabuya son estas. A ver si se ve, aquí lo veis, ¿no? Esto está tejido, la cabuya es una fibra que se parece a nuestro sisal, que está tejido que se obtiene de un cactus, y este tipo de bolsas, digamos, eran las que usaban las mujeres de la zona andina, de la zona de Chimborazo, a bastante altura, a más de 3.000 metros de altitud, para transportar semillas, comida, pequeños animales, y se usaba también, aquí hay otra con más colores, se usaba también como medida de trueque. Yo te cambio una sigra. Sigra significa bolso en quichua, pero es un tipo de bolso bastante característico. Entonces, ves, yo te cambio una sigra de grano por otra una de maíz, por otra de lo que nosotros llamamos guisantes, los frijoles, ¿no? Y esa es muy famosa, es muy característica. Los dibujos que tiene son dibujos que tienen símbolos, pueden ser un peine, pueden significar, ¿cómo se llama esto? Montañas, etc. Luego hay otras sigras, que ya os digo que sigra significa bolso, que son propias de la Amazonía, que son este tipo de sigra. ¿Veis aquí? Es como más como una red, y estas se tejen en chambira. La chambira es una fibra similar que se obtiene de una palma de la Amazonía. Entonces, estos son los típicos bolsos que llevan ellas en su diario. Estos viajan para España dentro de poquito tiempo. Todo lo que os estoy enseñando, os voy a enseñar, viajan para allá. Pues ¿veis? Has tenido una idea magnífica de traernos esta ilustración en directo. Ha sido fantástico. Sí, tenéis allí alguna foto. Esto, por ejemplo, es chambira también, mezcla la madera con la chambira.
y es el mismo material que este es un tipo de mujeres, luego si queréis os comento porque tienen una tradición maravillosa con el tema de la transmisión de la artesanía. Eso por un lado. Luego hay tagua. La tagua es lo que se conoce, la tagua es esta semilla que veis aquí, que se conoce como el marfil vegetal, forma parte de la costa, esto es de la costa. Las sigras de Cabuya que os enseñan las primeras son las sierras, son zona andina y lo otro es Amazonía. Con esta tagua, una vez pulida, se hacen cosas preciosas como pueden ser, por ejemplo, estas pulseras o estos collares. ¿Veis? O sea, y la tagua ya os digo que además lo que se conoce como marfil vegetal, claro, no tienes problemas como el marfil, ¿no? Que tienes que estar con el tema de los animales, de todo esto seguirá habiendo siempre y seguirá creciendo. Hay hay crin de caballo, se teje con las crines de caballo unos tejidos muy bonitos cerca de Quito. Hay bordados, una zona de bordados en el norte de Ecuador, ya casi en la frontera con Colombia, que se llama Zuleta, que hacen bordados, los típicos bordados que usan las mujeres indígenas, sobre todo en la zona norte, en sus blusas blancas, van todas bordadas con flores. Trabajan también en el norte la madera tallada, que hacen unas cosas maravillosas, que a mí me payó unos troncos que agarran una motosierra y son capaces de darle forma. Yo con la motosierra llevaría el tronco, no sé, seguro que lo estropeaba. Luego hay, igual en los mismos telares o muy similares de los que hemos visto en la exposición anterior, que son en Saraguro, los indígenas que el grupo de indígenas que os hablaba antes, tejen jergas de lana que allá aquí dicen lana de borrego, lana de oveja, y en telares de cintura iguales, muy parecidos. O sea, son unos telares que están en el suelo y que se atan a la cintura por detrás para tensar y a partir de ahí se va tejiendo. Estas jergas de lana son gruesas, ellos los usan como mantas para abrigarse o para ponerlos encima de los bancos que tienen pues para el frío, porque estamos hablando todo de la zona andina, que son zonas altas y frío. Hay también este tipo de fajas que también las hemos visto muy parecidas antes en la exposición que ha hecho Lucero, si las veis. ¿Se ven bien? Se ven muy bien. ¿Veis? Esto también se teje igual. Yo con esto lo que hemos hecho son cinturones, pero porque bueno, luego os hablamos un poco también de cómo trabajamos en el proyecto. Hay macanas. Las macanas son estos chales que usan las mujeres de la zona en Cuenca, que es una ciudad también andina, y se parecen mucho a nuestro ICAT. Si os dais cuenta, yo creo que aquí en el color rojo se va a ver mejor, se parece mucho a este tipo de lengua mallorquina que hay, este tipo de tejido. ¿Veis? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto es una preciosidad. Ellos los llaman chalinas, son las chales que forman parte de la indumentaria de la mujer cuencana y la verdad es que son preciosos. Además, la forma que se hace esto es curiosísimo. O sea, se pone en el telar los hilos y se atan. Ellos además recuerdan o sea, tienen en su memoria y van atando un grupo de hilos con un trozo de tela de algodón blanca, como si fuese un trozo de sábana, por entendernos. Luego se tiñe. Y entonces, ¿qué pasa? Luego desatan. Entonces, donde ha estado esa zona atada, no ha llegado el tinte. Y de ahí tienes la diferencia de color. ¿Veis? O sea, no es que vas haciendo el dibujo con los hilos, sino que tu hilo, cuando tú ya tienes la base del hilo, hay zonas que están blancas y otras que están rojas en este caso, o en el color que sea. Entonces, a eso. Luego hay también joyería de filigrana, igual que han hablado antes, en la zona también cercana a Cuenca, que está como en el centro del país, para que nos hagamos una idea. Hay muchísimo, muchísimo. O sea, esto es inagotable, la verdad, pero sí hay tradiciones comunes de toda Latinoamérica, como es básicamente el telar de cintura, es muy importante. Bueno, y vamos, estamos con la boca abierta, la verdad, porque vemos tantísima cosa y la buena idea que has tenido de traernos el muestrario, como yo diría, me parece fantástica. Yo creo que es fantástico.
Bueno, nos he enseñado creo el sombrero también de paja. Bueno, que me este es el gustaría. sombrero de Este es el sombrero de paja toquilla clásico, mal conocido como Panama Hat, porque veréis, se conoce como, o sea, los Panama Hats son de Ecuador, pero lo que pasa es que se utilizaron los ingenieros cuando se estaba construyendo el canal de Panamá, los utilizaban para protegerse del sol. Roosevelt, el presidente norteamericano, visitó las obras y se puso un sombrero y entonces, claro, salió en todo el mundo. Y se conoce como Panama Hat, pero es el sombrero de paja toquilla, es ecuatoriano, el original, el bueno, el auténtico es ecuatoriano. Y con paja toquilla también se tejen bolsos. Qué bonito. Este es ideal. Yo vivo en permanente tentación. Yo me quedaría con todo, pero no puedo. Es que tendrías que tener entonces 3 casas para meter todas las cosas, ¿no? Lo de las siglas es una... Te quería preguntar una cosa que creo que es interesante. ¿La artesanía en Ecuador está en manos femeninas mayoritariamente, podríamos decir? Sí, no sé decirte, estoy Las diciendo un artesanas. porcentaje, pero Las el artesanas. 85-90% de las artesanías las hacen las mujeres, sí. Sí, o sea, el tejido de paja toquilla se hace básicamente por mujeres. Hay 2 zonas de tejido de paja toquilla, que es la zona de Cuenca, en la zona andina, y la zona de Montecristi en la costa. En Montecristi sí que es verdad que hay más hombres, pero en la zona de Cuenca no. Y las siglas, por supuesto, es un trabajo de mujeres, las de Chambira que hemos visto de la Amazonía, estas es como una red igual, la tagua sí que hay más hombres, pero sí es un trabajo de mujeres, es igual, sí, básicamente. De hecho, el proyecto está enfocado, trabajamos en un 90% con mujeres. No digo, o sea, no es que descartemos a los hombres, además hay trabajos y hay etapas, pues el cuero lo ponen hombres, etcétera, sí, pero sí yo quería que fuese, porque bueno, por cuestiones también de apoyo social y de otras muchas cosas, quería que fuese un proyecto enfocado a mujeres, a ayudar a mujeres. Bueno, pues cuéntanos así, porque nos has dado una pincelada, una exhibición de productos artesanales. ¿Cómo ayuda Sambuca a estas mujeres? ¿Qué acciones tienes tú que realizar desde tu proyecto? Bueno, en principio, claro, verás, este proyecto, como os decía antes, es un proyecto mío. O sea, hasta ahora empezamos a crecer un poquito y empieza a incorporarse más personas, pero hasta hace nada era yo y yo y yo. Entonces yo andaba por aquí subida a un bus recorriéndome esto, luego me iba a España y vendía y luego volvía y así. Entonces, claro, eso hace que las cosas lleven su tiempo y que no puedas abarcar tanto, ¿no? Que al final, bueno, eres una persona para todo. Entonces hasta ahora nos hemos dedicado al tema de comercio justo. Nosotros siempre pagamos precios justos, o sea, eso nos ha creado incluso problemas con otros intermediarios en algunas zonas, gente que tradicionalmente ha abusado de la pobreza de las mujeres que tejen y que hacen. Estamos hablando en la mayoría, sobre todo las zonas de sigras y tal, en la mayoría, sobre todo cuando hablamos de grupos de mujeres indígenas, son mujeres en situación de pobreza. Entonces siempre hay un sinvergüenza, lo siento, es que no se me ocurre una manera más delicada de decirlo, pero un sinvergüenza que se aprovecha, porque ellas lo que hacen es que tejen, por ejemplo, las sigras, recuerdo, las sigras son esto, las sigras ellas van tejiendo todo el tiempo, o sea, el problema en Ecuador es que las artesanas no son artesanas como tal, son mujeres campesinas que además tejen. ¿Esto qué significa? Que hacen muchísimas cosas. Se tienen que encargar de la huerta, se tienen que encargar de los animales, de los hijos, de la casa, del marido, de la suegra que se pone enferma, yo qué sé, de todo lo que se os ocurra. Y además tejen. Entonces tú vas por la carretera y ellas van con 4 ovejas llevándolas a pastar y van tejiendo, que yo siempre digo, se van a matar ustedes, se van a tropezar. Entonces, estas mujeres con esa sigra bajan al mercado de la zona una vez a la semana y venden su sigra a primera hora y con lo que obtienen pueden comprar algo de comida, porque viven con economías de subsistencia, o sea, tienen una huertita en la que tienen alimentos de subsistencia y ya.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hay mucha venta, había unos intermediarios bastante famosos aquí, llevan muchas décadas, pues que les pagan precios de miseria. Entonces le dicen, además, por ejemplo, dice, uy, ya está acabando la feria, ya no tienes posibilidades de vender, si quieres te doy $3 y si no te quedas con ello. Aquí en Ecuador la moneda oficial es el dólar. Entonces, pues es muy, sabes, ellas tradicionalmente han estado muy expuestas a lo que le quisiese pagar el señor que estaba ahí. Entonces, siempre nosotros el proyecto está basado en precios justos, siempre intentamos pagar lo máximo posible, depende un poco, pero estamos pagando entre el doble y el triple de lo que pagan estos intermediarios. Entonces, es la mejor manera en el corto plazo que tenemos de ayudar, ¿no? de que ellas tengan unos ingresos razonables por sus productos. Pero el proyecto va más allá y es lo que vamos a iniciar ahora. Yo lo que quiero es también crear una fundación que se dedique a otras cosas como el tema de capacitación, el tema de derechos, el tema de violencia familiar, que es terrorífico, o sea, terrorífico. Entonces, bueno, el proyecto, la idea no solo es vender artesanía, que sí, porque tienen cosas maravillosas que mostrar al mundo, pero sí que va más allá de eso. Lo que pasa es que las cosas llevan sus tiempos y bueno, y, hay veces que no van tan rápidos como quisiéramos. Pues creo, Paz, que tienes un proyecto magnífico y mucho por hacer todavía, mucho. Esperemos que probablemente en otro encuentro podamos contar contigo y nos cuentes otros avances y que sean todo muy buenas noticias. Muchas gracias. Sí, antes de decirle adiós a Paz, un pequeño apunte, y es, Paz, necesitaríamos que nos dijeses qué es ser artesano en Perú, perdón, en Ecuador. ¿Qué es ser artesano? ¿Qué significa? Esta mañana hemos hablado de ser artesano en España y las diferentes acepciones, no siempre muy positivas, que conlleva. Nos interesaría de primera mano, saber qué es la artesanía en el Ecuador. Tú la vives, tú has vivido vives con mujeres que fabrican con sus manos y que tejen, que crean con sus manos. ¿Qué es la artesanía? Está denostado el término, significa exclusivo, significa único. ¿Qué es ser artesano? Más allá de la fundación, ¿qué es ser artesano en Ecuador? Por favor. A ver, la artesanía tradicionalmente ha estado bastante denostada. O sea, me refiero, era cosa que hacían los pobres. Entendedme la expresión, yo creo que entendéis solo cómo lo quiero decir, ¿no? En un momento además de crecimiento económico, por ejemplo, de otras zonas, nadie llevaba una sidra, porque eso lo llevan los campesinos, yo no la voy a llevar, ¿sabes? O sea, no se entendía como una artesanía, sino como algo propio de gente en un nivel sociocultural que yo no me lo voy a poner. Afortunadamente hay un cambio, se va valorando más, ha habido también políticas desde el gobierno de dar a conocer la artesanía. De esto que os estoy contando quito el tema del sombrero de paja toquilla, que eso ha sido, ya llevan muchos años, muchas décadas, valorado y de otra manera. Aún así, hay mucha diferencia entre los intermediarios y los que comercializan que la mujer que lo hace en una zona perdida en el monte, ¿no? Pero sí que es verdad que no es fácil. Luego hay los grupos, por ejemplo, sobre todo los grupos indígenas, las mujeres indígenas son mujeres con un nivel cultural mínimo. O sea, muchas, a mí me pasa a veces que les digo, oiga, la sidra la necesito de, yo qué sé, 20 centímetros. Y dicen, ¿pero eso cuánto es? Entonces ellas cogen mi metro, hacen así y dicen, ah, 1/4, vale. ¿Por qué? Porque no saben leer ni escribir. No, de nada les vale que yo les diga 20 centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellas han estado siempre indefensas. Primero, porque no se van a ir a Quito a buscar una tienda a ofrecer sus productos, porque no se les ocurre. Y segundo, porque no sienten que lo que ellas hacen tengan valor. O sea, estamos hablando de grupos de mujeres en los que viven situaciones muy complicadas, muy poco valoradas, donde el machismo es horroroso. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que no han tenido posibilidades de comercializar. O sea, a mí a veces me preguntan, ¿pero de verdad a usted le gusta esto?
Es así, o sea, les sigue extrañando que yo llegue y que me parezca bonito y que haya gente ahí al otro lado del mundo que valore su trabajo. ¿Por qué? Porque nunca lo ha estado valorado. Porque el marido la desprecia o le dice que... porque su trabajo además es algo secundario, da algún ingreso, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos hacer en el proyecto es cambiar. O sea, yo trabajo de dos maneras. Yo tengo la propia marca Shamuk, es decir, tú llegas a la web, entras, te compras una sigra y ya está. Pero también lo que hago es que busco empresas españolas que quieran desarrollar proyectos. Por ejemplo, imaginaros, hemos hecho 2 proyectos para una empresa muy importante española el año pasado y el anterior. Entonces, de repente que digan, oye, Paz, pues yo quiero 2.000 sigras, porque voy a sacar mi colección y le voy a poner mi logo y le voy a poner mis asas y tal. Entonces, eso nos permite dar trabajo a las mujeres durante muchos meses y de una forma continua. Porque claro, son pedidos mucho más grandes que a lo mejor yo, que soy más pequeñita. Entonces, hicimos un pedido muy grande de sigras en la zona. Nunca había habido un proyecto tan grande, fue súper interesante. Y yo me acuerdo a una señora así de broma que me había vendido muchas siglas, os pongo un ejemplo que creo que es muy, muy significativo, le digo, oiga, ¿y qué va a hacer usted con tanto dinero? Así como medio de broma, ¿no? Y me dice, pues verá señora, he ahorrado todo el dinero que usted me ha dado con las siglas, he comprado un ternero, lo voy a criar, lo voy a cruzar, voy a ganar dinero con él y con lo que gane volveré a invertir. Yo le miré y le dije, no se puede imaginar la ilusión que me hace, porque ese es el objetivo del proyecto, que ustedes en su nivel, en su capacidad, mejoren su vida, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, pero las mujeres nunca han tenido acceso a poder aportar ellas a la familia un ternero. No sé, esto que nos parece a nosotros, pues tampoco lo veo para tanto, es un logro, ¿no? Para ellas. Entonces, sí que hay una parte, además de la económica, que es importante en el que ellas se sientan también partícipes y que aporten y que, bueno, y que su situación en la familia y en la comunidad cambie, ¿no?